Continuando con la información aquí en Nativa, vamos a comentar lo que ustedes ya deben haber visto. Se acaba de aprobar una ley forestal que promueve la deforestación de la Amazonía. Y vamos a decirles por qué afirmamos esto. Y para eso tenemos la presencia de una especialista. Ella es Ximena Puelles, integrante de la parte legal de cooperación. Ximena, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Doctora Ximena, ¿qué significa esta ley para nuestra Amazonía, para nosotros también como ciudadanía colectiva, como peruanos y peruanas? Bueno, esta ley, el proyecto de ley que se ha aprobado la semana pasada es una modificación a la ley ambiental vigente. La ley ambiental, antes de esta modificación, tenía una cualidad de preservar el bosque y de sí aprovechar lo que es aprovechable, pero sin hacer un sobreuso de las tierras, sin que se perjudique a la continuidad a largo plazo y también respetando los derechos de los pueblos indígenas. Entonces aquí se han aprobado 3 cambios grandes que terminan perjudicando de una manera u otra a los bosques, a las personas que viven cerca a ellos, que son comunidades campesinas y nativas, ¿no? Muy bien, vamos a ver cuáles son las afectaciones, porque hay que decir que esta norma ha sido aprobada con 66 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones, pese a las observaciones que ya había dado el Ejecutivo y a la falta de consulta a los pueblos indígenas y originarios. ¿En qué afecta? ¿Por qué esta ley se asumía que no iba a proceder? Incluso ya tiene meses archivadas y de pronto salió, se aprobó y ya tenemos ley forestal. Primero, para poder saber el efecto que tiene esta modificatoria, hay que conocer los cambios. Ya. Son 3 principales cambios los que se están haciendo. En primer lugar, se está dejando a un lado al Ministerio del Ambiente como la autoridad que era la que aprobaba los procesos de zonificación forestal y el establecimiento de cuáles eran los bosques de producción permanente. La zonificación forestal es un proceso técnico y también político que va a determinar qué zonas, se delimita qué zonas van a tener un tipo de uso de sus suelos acorde a sus potencialidades y sus limitaciones. Es decir, se hacen estudios de por medio para decir, este suelo es capaz de producir hasta este tipo de actividad y esos son los límites del suelo. Entonces, lo que antes pasaba era que Serfor era quien hacía esta evaluación, claro, la proponía al Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente era el encargado de aprobarla. Ahora ya no es así, ahora va a ser solamente por parte del Midagri, que es un ministerio que finalmente busca velar más por la productividad, ¿no? Claro. Ese es el primer gran cambio. El segundo gran cambio es que antes de esta modificatoria, cuando se iba a otorgar un título habilitante, que viene a ser un permiso de aprovechamiento de las tierras, se debía cumplir con un requisito importante, la zonificación forestal. Ahora se ha suspendido temporalmente, no se dice por cuánto tiempo, pero se ha suspendido este requisito técnico para poder otorgar un permiso. O sea, se van a otorgar permisos sin saber las capacidades de los suelos que están ahí. Es aprobar algo a ciegas por completo. Claro, y además insostenible, ¿no? Porque si no funciona, se irán a otro lugar y al hacer lo interesante aquí son los que buscan a los agropecuarios, ¿no? La agricultura. Y para hacer agricultura en un bosque hay que talar el bosque. Entonces, eso es lo preocupante aquí, ¿no? Porque no se están conociendo las capacidades y limitaciones de los suelos. Y se están aprobando de esa manera y dando de esa manera los títulos. Y el tercer cambio significativo es que en el bosque existen 5 tipos de suelo que se califican por un estudio técnico llamada la clasificación de capacidad de uso mayor de suelos. Esto se hace evaluando la fragilidad del bosque y sus capacidades. Entonces, el cambio lo que plantea es que se elimine este requisito técnico en los casos de predios privados, cuando se cuente con 2 características, ¿no? 2 criterios mínimos, que es que no exista masa boscosa, o sea, que no se vea bosque a la vista, y que en el predio privado haya un uso agropecuario, es decir, que se use las tierras con fines agrícolas. Pero no hay ningún estudio para eso. O sea, basta con que no haya bosque y que se esté usando la tierra para que se quite este requisito al hacer un cambio de uso. Entonces, con esto
no se está considerando la capacidad del suelo y se está promoviendo de alguna manera u otra que se deforeste. Porque los que ya han deforestado el bosque van a tener, no van a tener que tener este requisito y van a poder seguir haciendo sus actividades. Se van a tener, digamos, el aval del Estado. El aval del Estado. Qué lamentable. Vamos a unir a esta conversación a César Ipenza, que es experto también en temas ambientales. Aquí ya tenemos en la línea vía Zoom. ¿Qué tal, César? Bienvenido a Nativa. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación, Sofía. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a usted por estar con nosotros. Estamos justo con Ximena Puelles de Cooperación analizando cuáles son los cambios que implican esta ley forestal. En ese sentido, quisiera saber cuál es su posición con respecto a esta promulgación del Congreso de la República, señor Ipenza. Muchas gracias. En principio, bueno, nos ha llamado la atención, creo que a todos los actores vinculados al tema forestal en nuestro país, esta modificatoria y la puesta en debate de último momento, ¿no? Y sin lugar a dudas, quitarle la posibilidad de intervención en estos procesos de ordenamiento del bosque al Ministerio del Ambiente es relevante, pero más relevante aún es lo que dice Ximena anteriormente, ¿no? El tema de esta disposición complementaria final única, ¿no? Donde de alguna manera formaliza todo lo mal hecho de la deforestación en los bosques, pero también no nos olvidemos que esto ha venido siendo impulsado por ciertos grupos económicos que en la práctica va a llevar a situaciones de impunidad. Hemos tenido el caso de empresas de agroexportación que han deforestado sin ninguna autorización y por ende estas empresas, por ejemplo, no podían tener aprobarse un programa de adecuación y manejo ambiental o lo que es un instrumento de gestión ambiental porque necesitaban previamente la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. Y lo que hace esta disposición es exceptuar que tengan esta clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor para que recién puedan aprobar sus instrumentos ambientales y por ende también evitar situaciones de sanción o facilitar la impunidad, ¿no? Y esto es lo que genera sobre todo una situación bastante adversa porque se está formalizando la deforestación y dicen, bueno, en principio no hay fecha, ¿no? Pero en el futuro, como ya hemos visto en el tema de minería, no será extraño otra nueva ley para que formalice lo deforestado y así estemos en un nivel de crecimiento de deforestación. Y lo más triste es que se ha utilizado argumentos falaces, ¿no? Como que esto beneficia a los pequeños caficultores. Yo soy caficultor, vivo actualmente en Selva Central, ¿no? Y esto no es cierto. Más bien, la Unión Europea con este reglamento de deforestación, con esta medida, va a vernos al Perú como un país poco serio y posiblemente nos ponga en la lista roja de países que para que puedan comerciar con la Unión Europea, ¿no? Claro, y justamente hablábamos, y Ximena, y también quisiera su opinión, señor Ipenza, de esta ley se da en un momento donde vemos asesinatos a defensores ambientales. ¿Cuál es la lectura que se le puede dar con esta decisión del Congreso? ¿Qué le estamos diciendo a los defensores ambientales, Ximena? Básicamente que sus esfuerzos de años históricos muchas veces no son tomados en cuenta seriamente por parte del Estado. Hay que recalcar que esta ley, la ley forestal, antes de esta modificatoria, por supuesto, era la única ley que había sido aprobada con proceso de consulta previa. Y esta modificación no cuenta con proceso de consulta previa. Es más, incluso en la Comisión de Pueblos hay un dictamen que dice que no ve con buenos ojos que se apruebe esta ley y que recomendó el archivo. Entonces, se está desconociendo por completo a los defensores y también a las comunidades. ¿Cuál es su opinión, César? Y esto va a incrementar los niveles de vulnerabilidad de nuestros defensores ambientales en general en el país, ¿no? Recordemos que muchos de los pueblos indígenas o de las comunidades que están pendientes de titular, que están enfrentándose con gente que ha invadido sus tierras y que han sido titulados o han tomado posesión. Y en ese proceso, ¿no? de reclamación, lo que hace esta ley es de alguna manera formalizar aquellas invasiones o titulaciones irregulares que han habido en nuestro país y por ende ponerlos en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y creo que aquí, lamentablemente, nuestro Congreso de la República no ha asumido el rol que tiene de legislar para todos, sino legislar para un grupo particular
y obviamente para intereses particulares, ¿no? Y esto es lamentable porque está pendiente en nuestro Congreso de la República la posibilidad de tener una norma que proteja verdaderamente a los defensores ambientales. Recordemos que las últimas muertes de los defensores ambientales, estos estaban dentro incluso de este mecanismo de protección a cargo del Ministerio de Justicia, pero que es insuficiente porque es un mecanismo del Poder Ejecutivo, que no involucra a los otros poderes del Estado, y esto es lamentable también, ¿no? Y esto también borra cualquier argumento que quiera defender esta ley, porque vamos también a lo que dice la otra parte, ya lo había anunciado o adelantado César. Por ejemplo, ellos dicen que el hecho de no plantear esta modificatoria pone en peligro la estabilidad laboral y desalienta la inversión. Ese es un argumento, y también dicen que no promueven la deforestación ni afecta a áreas forestales intactas. ¿Qué podemos decir al respecto, Ximena? Las bosques de producción permanente, que son parte de los que ahora va a pasar a manos del Midagri, son bosques primarios, son bosques que tienen posesión ancestral de comunidades y que no tienen intervención humana. Estos bosques se están dando o están otorgándose para que puedan tener un aprovechamiento de sus recursos maderables y demás. Entonces, hablar y decir que no se está promoviendo la deforestación con esas medidas o con la que mencionaba ya César, es completamente contradictorio, porque se está avalando la deforestación que ya existe y más bien hace un llamado a que es más fácil, ¿no? Mejor deforesto y luego califico en este nuevo supuesto y ya no pasa nada, ¿no? Hace un llamado a que se deforeste. En ese sentido, César, tú que estás y que eres parte también de todo este tema ambiental y eres experto en estos aspectos, ¿qué piensas sobre este argumento que dan los partidos que han impulsado esto, especialmente Perú Libre y Alianza para el Progreso? Miren, lamentablemente en el Congreso no necesariamente se caracteriza por ser un espacio técnico, ¿no? Y aquí hay que insistirlo. Los organismos técnicos que están vinculados al tema forestal en nuestro país, el Ministerio del Ambiente, el Servicio Forestal, entre otros actores, se manifestaron oportunamente contra esta iniciativa, ¿no? Y dejó zanjada, y por eso fue la iniciativa observada por el Poder Ejecutivo oportunamente. Y luego, en ese momento de rechazo de la norma, ¿no? Sencillamente se volvió a ponerla, a pedir su reconsideración. Y esto es lo que nos han traído a último momento, ¿no? Obviamente esta iniciativa facilita la deforestación, y es completamente contradictorio que tengamos discursos congresistas, incluso hasta defensor del pueblo, que hayan estado en la COP de cambio climático, y luego veamos este tipo de medidas que se toman, ¿no? La Comisión de Cambio Climático al Congreso también nos sorprende que sean los que supuestamente son los que conocen lo que implica el facilitar la deforestación en un contexto de cambio climático, y también hayan respaldado esta iniciativa. Pero bueno, lamentablemente ya nada nos sorprende del Congreso de la República, ¿no? Que legislan a favor de particulares y no de nuestro país, y no en la defensa del patrimonio de todos nosotros, ¿no? Claro, aquí está en total desprotección, por ejemplo, César, el patrimonio forestal, ¿no? Ya entiendo que se ha eliminado también la necesidad de una autorización previa para la zonificación forestal, y esto es un cambio sumamente importante. Sin lugar a dudas, pero también yo digo, todo esto hay que leerlo en su integralidad, ¿no? Tenemos otra iniciativa del congresista Salguana para otorgar, para que le quiten la competencia al Servicio Forestal para otorgar los bosques locales y sean ya no promovidos por la autoridad, sino por privados, y que podría, digo en condicional, ser un mecanismo para facilitar la extracción también ilegal de madera. No debemos olvidar que la Comisión Permanente del Congreso ahora tiene posibilidad de legislar con todos los proyectos de ley que están en cartera, y tenemos ahí nuevamente iniciativas de congresistas para, por ejemplo, abrir nuevamente el registro integral de formalización minera, es decir, para disfrazar mineros ilegales de informales
y también aceleren el proceso de deforestación. Y todo esto es lamentable cuando uno ve el día a día esta situación y no vemos que nuestros congresistas legislen a favor de todos nosotros, sino a favor de grupos de ilegales que están destruyendo el patrimonio de todos nosotros, ¿no? Y esto realmente da cuenta, Ximena, de una articulación, es decir, no es una ley, digamos, fuera de contexto, es una ley que responde a intereses, ¿no? A intereses empresariales, a intereses congresales, y vamos a ver qué tipo de intereses, porque lo que comenta César también da cuenta de esto. Entonces, ¿qué nos espera? ¿No? ¿Qué aspectos legales podrían de alguna manera bloquear lo que nos está proponiendo esta ley forestal? ¿Hay alguna salida? Se habla de una salida que es que esta norma está yendo en contra de la consulta previa, que ha sido ya un proceso que mediante la ratificación del convenio 169 de la OIT, el Perú se ha comprometido a poder realizar, va en contra del derecho a gozar un medio ambiente libre y adecuado, va en contra de derechos constitucionales y en contra a otras normas que, bueno, tienen el rango legal, ¿no? Entonces se está hablando, ¿no?, ahí de ver qué iniciativa o qué medida se puede tomar legal, juntándose, viendo y evaluando o si una acción de inconstitucionalidad o cómo se podría presentar. Lo de no contar con consulta previa es realmente grave, ¿no? Es decir, se supone que este cambio y la consulta previa iba a buscar garantizar los derechos de los pueblos originarios y los pueblos indígenas. Entonces, simplemente lo borraron y no pasa nada. Y esos cambios les afectan muy de cerca. Como decía, hablar de los bosques son algo sagrado para las comunidades y si se está hablando de talarlos, algo que defienden, que dan su vida por ellos. Entonces, pero yo sí, de verdad particularmente no entiendo cómo un partido como Perú Libre, más allá de todo, y yo la verdad sin ninguna posición política en ese sentido, sino que un partido como Perú Libre, que se supone ha ingresado para hacer escuchar las voces de los pueblos, ¿no?, de los pueblos sobre todo más excluidos, históricamente pueda estar impulsando una iniciativa y promoviendo y lograr la aprobación. Aquí tienen que haber otro tipo de intereses. Por supuesto que sí, y esta es una de varias. La invitación creo que está también hecha para toda la ciudadanía a estar atentos a las aprobaciones que se están dando por parte del Congreso, porque como ya lo decía César, ahora la Comisión Permanente puede legislar y puede aprobar iniciativas que ya están en cartera, o sea, que ya están en la agenda del Pleno. ¿Y hay más como estas? Hay muy similares. Wow. Que el Reinfo se vuelva a abrir es una de ellas, con las áreas naturales protegidas hay otras, con el registro de comunidades hay otras. Hay una infinidad de normas que se están preparando ya hace varios meses atrás que pueden afectar gravemente al medio ambiente y el derecho de las comunidades. Wow. ¿Qué esperamos en torno a los temas ambientales en nuestro país, César? La verdad, con todo lo que ustedes han detallado, con lo grave de la situación, es importante tratar de buscar salidas, ¿no? Ver un poco lo que decía Ximena, acudir al Tribunal Constitucional, acudir a otras instancias. ¿Qué podemos hacer, César? Muchas cosas, pero creo que primero nos sorprende el silencio de la autoridad ambiental en nuestro país, ¿no? Uno espera que al menos la autoridad manifieste que le están quitando las competencias y deje constancia o al menos manifieste lo que está sucediendo y lamentablemente hay un silencio claro que evidencia la complicidad y el cogobierno entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, ¿no? Porque además ya había sido observado por el Ejecutivo, es decir, no estaría diciendo nada fuera de lo que ya señaló. Así es. Y por otro lado, lo que ha hecho sin lugar a dudas esta medida es que diversas organizaciones y actores nos unamos, ¿no? Ya hemos logrado reunirnos más de 80 organizaciones y actores de la sociedad civil en nuestro país y sin lugar a dudas estamos ahí expertos, abogados, analizando y evaluando lo que implica, ¿no? Y una de las medidas que se han planteado sin lugar a dudas va a ser también una acción de inconstitucionalidad, medidas administrativas. Por otro lado, también el Perú ha asumido compromisos irrenunciables dentro del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con la Unión Europea. Justamente la Unión Europea, donde ha emitido este reglamento y se ha
mal usado ese argumento de su reglamento de deforestación, ¿no? Entonces, creo que los países, más bien socios nuestros, van a tener que pedirle cuentas no solo al Congreso, sino al Estado peruano por estas medidas que se han tomado, ¿no? Y luego señalar que a partir de este momento que veamos, y lamentablemente ya hemos tenido la muerte de un líder indígena el día de ayer asesinado, ¿no? Entonces creo que el Congreso debiera asumir la responsabilidad de lo que está ya generando, lamentablemente, ¿no? Esta situación de mayor vulnerabilidad y de mayor violencia que expone a nuestros pueblos indígenas, a nuestros líderes y lideresas, defensores ambientales, creo que también es una situación que nos alerta, pero que medidas como esta van a acrecentar los niveles de violencia y que tendrá que asumir también su responsabilidad aquellos que han planteado y que han aprobado esta norma que va contra el derecho de todos nosotros a gozar de un ambiente sano y adecuado que manda nuestra Constitución y debiera ser nuestra primera bandera, ¿no? Y aquí se afecta derechos fundamentales, el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la no discriminación, porque yo particularmente creo que el mensaje que le estamos dando a los pueblos indígenas es que su vida no importa. Porque tú, ¿cómo le puedes decir y plantear una ley de este tipo cuando acaban de asesinar a varios líderes indígenas, ¿no? Y eso sí es racismo. Es decir, eso sí es decir, tu vida no vale lo mismo que la de quienes obviamente no son parte de estos pueblos, Ximena. Les estamos excluyendo de procesos políticos significativos y que les afectan. Claro, porque yo digo también los razonamientos y los análisis que deben hacer. ¿Están exponiendo ellos su vida para qué? ¿No? ¿En qué circunstancias? Yo sé que lo van a seguir haciendo porque es su derecho, no están defendiendo sus territorios, pero esto no puede ser justo y no puede haber tanta impunidad y tanta falta de escrúpulos por parte de quienes están legislando en nuestro país. Ximena, ¿algo más que quisieras agregar, por favor, con respecto a este tema? Sí, recordando que la deforestación es la principal causa que el Perú tiene para los efectos invernaderos, ¿no? El cambio climático que estamos viviendo ahora, que estamos viendo fenómenos rarísimos en el clima, al salir, en nuestra cotidianidad más de todos los días, ¿no? Entonces, cosas como estas, acciones pequeñas como esas acciones no pequeñas, sino grandes como estas, terminan perjudicando no solamente a los pueblos indígenas, sino a todos. Claro, claro. ¿Qué puedes decirnos, César? Creo que no podemos dejar de dejar de hacer cosas, ¿no? Está bien que haya sucedido esto, pero también invito a todos los ciudadanos y ciudadanas a sumarse, a cuestionar estas medidas que está tomando este poder del Estado que debiera legislar para todos nosotros, ¿no? Entonces, hay distintas iniciativas, también cada uno creo que ha elegido algún congresista en sus regiones respectivas. Exijámosles a ellos que garanticen el derecho de todos a gozar de un ambiente sano, equilibrado, a proteger y a garantizar el desarrollo sostenible de nuestra Amazonía, que son mandatos constitucionales. Y que tampoco olvidemos los sucesos lamentables de Bagua, ¿no? Creo que esos sucesos lamentables llevaron a que esta ley fuese sometida a consulta ante la vulneración de los derechos que planteaba ese decreto legislativo 1090, que fue derogado en aquel entonces cuando se facilitaba mecanismos que iban contra los pueblos indígenas y contra los bosques. Entonces, si nuestras autoridades no han aprendido nada de ello, están socavando y están generando un espacio propicio para una futura situación lamentable que ojalá no se diese, ¿no? Pero que están de manera permanente legislando para intereses particulares y no para toda nuestra sociedad. Entonces, yo los invito a los ciudadanos a seguir sumándose, a seguir pronunciándose, a seguir exigiendo a nuestros congresistas que están en su semana de representación para pedirles que legislen a favor de todos nosotros, ¿no? Muchas gracias, César. Muchas gracias, Ximena. Muy importante lo que estás señalando. Hay que hacer seguimiento, hay que exigir a los congresistas, a las congresistas, que realmente cumplan su papel de representación, de fiscalización por la cual han sido elegidos. Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros en Nativa. A ti. Muchas gracias. Ximena Puelles estuvo con nosotros. Ella es especialista legal de cooperación, y César Ipenza, experto en temas ambientales. Vamos a una pausa y volvemos con nuestra sección de entretenimiento con Carla Milla. Ya venimos.